Telesur les da la bienvenida al Campeonato del Mundo cuando ya estamos en zona de definiciones. Dos partidos grandiosos para sábado y domingo, Alexis. Dos partidos que bien pudieron ser la final, pero hay solo dos que la van a protagonizar. Este sábado nos va a dar un partidazo entre Francia e Inglaterra, ese partido que nadie desea jugar. Y el domingo la gran final. Una gran final que es entre España y Argentina, pero también es entre Europa y Sudamérica. Un duelo que tiene muchos antecedentes, que revive estilos, formas, escuelas, que se vuelve a dar en esta Copa del Mundo, en la que los equipos europeos parecían tener todo para ser los protagonistas de la final, pero ahí estaba el campeón del mundo. Vamos a ir recordando, y además tenemos una gráfica, imágenes de las finales que se han disputado desde 1958 en adelante, cuando Brasil ganó en Suecia su primer campeonato del mundo. Aquí están las finales entre Sudamérica y Europa. En el 62 también Brasil le ganó a Checoslovaquia, lo propio hizo con Italia en el 70, Argentina ante Holanda en el 78 y también ante Alemania en el 86. Luego cayó en el 90 contra el mismo rival, Brasil se impuso a Italia en el 94, en el 98 fue Francia quien venció a la selección brasileña que se consagró en el 2002 ante Alemania, Alemania que le ganó en el 2014 a la Argentina y Argentina que se impuso a Francia en la última final. Son 8 victorias de Sudamérica contra 3 de Europa. Algo nos está diciendo la historia. Vamos a ver si se repite y la Argentina está ganándole a España. Está finalísima, este partido extraordinario que van a jugar el próximo domingo. Tengo para mí, Alexis, que Argentina es el único que le puede ganar a España hoy día. Y España es el único que le puede ganar a la Argentina. Y esto me llena de incertidumbre. ¿Cómo será el planteo? ¿Por dónde irá la lectura de los entrenadores? Son equipos que han mostrado una gran capacidad también para poder explotar los errores del rival. España lo hizo muy bien frente a Francia, por ejemplo, y Argentina lo mostró en varios partidos. La cohesión que tiene España es un milagro. Es un secreto que haría bien, sería generoso con el mundo si lo cuenta Luis de la Fuente. Al que tenemos como a Rodri hablando del partido. Vamos a ir con Rodri y con Luis de la Fuente en las declaraciones que están haciendo antes del partido. Y hemos demostrado que esta selección ha sido capaz de ganar a grandísimos rivales y ahora nos toca quizás el rival más duro o el rival que más ha demostrado en los últimos años estar más en forma. Así que va a ser un test perfecto para determinar si somos capaces de levantar esta Copa del Mundo contra el rival más en forma. Así que ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en la final del domingo. Vamos a ir con todo a por esta Copa del Mundo. No, por favor, vamos, no se me ocurriría. Yo respeto las opiniones de todo el mundo y como tal hay que respetarlas dentro del respeto, pero no, vamos, yo tengo una admiración extraordinaria por una selección que viene a ser campeona de América, campeón del mundo, campeona de América, si no me equivoco, corrígeme, ganó la finalísima, finalista del Campeonato del Mundo, no creo que lo ha hecho nadie en la historia, vamos, por favor, y además dirigidos por un amigo mío. Es admiración, admiración y más admiración y reconocimiento. Y son grandes futbolistas, grandes, que cada uno vamos a utilizar nuestras armas, pero armas futbolísticas. Esto es un partido de fútbol. Y el que mejor juegue, el que mejor domine esas situaciones, el que minimice las virtudes del rival, pues estará más cerca de ganar. Pero siempre siendo fieles a nuestro estilo, que creo que los dos estilos, pues habla de similitudes. En la propuesta futbolística creo que tiene bastantes similitudes. Admiración y admiración, dice de la Fuente, se sabe de la buena relación que tiene con Scaloni, pero la verdad no es habitual a orillas de una final escuchar al entrenador rival tener tantos elogios y recorrer éxito por éxito lo que viene haciendo la selección argentina. Habló también cada uno de ellos de Messi. Un protagonista excluyente, un hombre a quien después vamos a ver también hablando de la Argentina, pero ahora Messi en boca de sus rivales. Bueno, Messi no creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Creo que evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador
que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla en Qatar a ganar la Copa del Mundo y en este caso a la final. Pero creo que Argentina es mucho más que Messi. Creo que ha demostrado ser un equipo muy completo con jugadores de altísimo nivel y que a día de hoy, sinceramente, creo que somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva, por así decirlo. Así que evidentemente habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros. Os voy a contar una cosa muy graciosa, hablando de Messi. Mira, Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club, en categoría División de Honor, y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Sevilla, del Sevilla-Barcelona, Fútbol Club Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual. Y en el minuto 70 íbamos empate a 0. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en 15 minutos nos metió 4 goles. ¿Quiere decir esto? ¿Que le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero que vamos a estar muy atentos de él? Sí. Pero exactamente igual que ellos van a tener que tener mucha atención a nuestros jugadores. Los grandes jugadores siempre hay que prestarles una atención especial. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores, tanto en la selección de Argentina como en España, de los que hay que estar atentos, pero uno de ellos, obviamente, es Leo Messi. Ambos muy sobrios, muy respetuosos, muy criteriosos, declaraciones excelentes, creíbles, sinceras, porque naturalmente juegan contra un adversario muy temido que tiene al mejor jugador del mundo en sus filas, y ellos lo saben. Lo vieron desde pequeños cada uno de ellos. Rodri, por supuesto, debe haber sido el primero en admirar a Messi, que estuvo, lo vamos a ver después, con Olmo, cuando eran chiquitos, cuando eran pequeñitos, y él ya era un ídolo extraordinario. Me parece que es así que el partido va a tener, porque hablaron también de Argentina como adversario, estas características que anuncian. Y también, por supuesto, como decían, Argentina deberá tomar nota de los jugadores que tendrá enfrente. Pero vamos a escuchar también al técnico de la selección argentina y a su capitán, que hablaron hace minutos nada más. Todos estos testimonios que estamos compartiendo son de hace muy poquito rato de cara a una final histórica. Sí, bueno, ahora... Ahora. ¿Quieren que hable yo o que hable él? Mejor que hable él. Bueno, a la pregunta de Novak. Como cuando éramos pequeños, niños, jugar al fútbol sin pensar en lo que dicen de afuera. Yo creo que lo mejor que tenemos nosotros, los argentinos, es haber nacido y haber jugado en sitios, en lugares muy difíciles. Nos hemos criado jugando a la pelota, entonces no pensar en lo que dicen los demás. La presión y todo eso queda de segundo plano, solo pensar en jugar al fútbol y que siempre hay un mañana sale el sol siempre, entonces no vale la pena preocuparse de lo que va a pasar mañana si no das todo lo que tienes que dar en el momento de jugar. Así que básicamente es hacer lo que hacíamos de chiquito, jugar a la pelota sin pensar en lo que podía pasar mañana. Bueno, un poco lo que decía acá nuestro técnico, ¿no? Nosotros crecimos jugando al fútbol, con mucha pasión, con mucha ganas siempre de jugar, de divertirnos, de pasarlo bien, sea cual sea el lugar, sea en un colegio, en la calle o en algún equipo, como empezamos todos en algún equipo de nuestro barrio, muy chiquito. Y creo que nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural, el hecho de jugar, de pasarla bien, de competir, porque al final somos un grupo competitivo que nos gusta ganar, pero entendiendo que es un deporte colectivo, que el rival siempre también juega y que no siempre se puede ganar. Creo que chiquito fui aprendiendo y entendiendo que también se pierde más de lo que se gana, y creo que eso me hizo crecer también como persona y como jugador. Djokovic estaba presente, el campeonísimo del tenis, el hombre más ganador de la historia en los Grand Slams. Estaba allí como
Ferdinand Río también, acompañando esa conferencia de prensa de muy buen criterio que de ambos lados se ofreció hoy. Como decía Alexis Sepsik, esto ocurrió hace un rato nada más, o sea que es un material posiblemente el último que se dé en cuanto a declaraciones antes del enorme partido del próximo domingo. Messi ovacionado, incómodo él porque claro, está con otras personas ahí, nada menos que con su técnico y con su arquero, pero todo el mundo tiene que ver con Messi. Qué fabuloso que a tan poquito de jugar una nueva final, Messi encuentre siempre respuesta viajando en el tiempo y recordando ese chico que solo pensaba en divertirse. Lo hemos hablado mucho acá, ¿no? ¿Cuál es ese secreto? ¿Cómo es que alguien a los 39 años y habiendo hecho semejante recorrido encuentra combustible todavía para seguir queriendo ganar? Este es el asombro del mundo y también el reconocimiento de los españoles que lo tienen que enfrentar en este partido difícil de pronóstico. Yo creo que imposible. Me da la sensación de que España, de un área a la otra, en todo lo que es lo que llamamos el medio juego, tiene una ventaja de cohesión respecto a los demás equipos del mundo que a mí me resulta evidente. Pero en las dos áreas, y particularmente en el área adversaria, yo veo más peso del seleccionado argentino, es decir, más potencia para el gol. Las habilitaciones de Messi, que pueden ser entrando en pared, sacando él mismo su remate, por la derecha, colocando centros como el del otro día para Lautaro en la definición del partido. Están Lautaro y Julián Álvarez en la cancha. Y después entra Nico en algún momento del encuentro. No sé si no va de titular, Nico, me pregunto si no va. Son tres jugadores muy importantes en ofensiva, más Messi. Con lo cual, ahí hay una ventaja para el equipo argentino. ¿Cuántas veces podrá atravesar esa membrana extraordinaria que plantea España como ningún otro equipo? Bueno, esta es la pregunta. Y también sabe España que Argentina tiene media distancia, lo mostró con Enzo Fernández, lo tiene en Paredes. A mí se me ocurre, Víctor Hugo, en ese análisis y compartiendo que es muy complejo imaginar cómo va a ser, creo que Argentina tiene un valor extra en aquello que es intangible. En el corazón, en la convicción, en la seguridad de que va a salir en algún momento eso que trabajó, esa cosa del espíritu de equipo, ¿no? Lo compacto que es. Me quedó como una idea fija lo que dijo Kane sobre la Argentina cuando empezó a dominar. Era una ola tras otra. Imagínate la metáfora que esto significa. Es ver venir tantos jugadores argentinos con pelota dominada, con esa presencia de Messi, pero también de Lautaro, de Julián. De McAllister llegando. De McAllister llegando. Es impactante. No lo nombré a McAllister, que también es un recurso ofensivo muy importante. A mí me da la sensación de que no hay equipo que tenga tantas variantes y tantas posibilidades para el gol como Argentina. Y no hay equipo para manejar los tiempos y el ritmo de un partido como España. Comparto, totalmente. Estamos sin dudas a las puertas de una final extraordinaria que seguramente alguien imaginó algún día pensando en cómo llegaba cada seleccionado y sus figuras, y el fútbol la hace posible. Hoy estuvieron juntos muchos dirigentes del mundo, el presidente de Estados Unidos y el de FIFA. Vamos a escuchar qué es lo que tenían para decir, empezando por Infantino, que está feliz con el campeonato del mundo porque él ve lo bueno, grandes concurrencias, buen nivel futbolístico y no ve todo lo negativo que surge también del campeonato del mundo por la posición política de Estados Unidos con respecto a los equipos que venían, por lo que pasó con el juez africano, por lo que pasó con la tarjeta roja que le sacaron a Balogun. Todo esto le dio al campeonato del mundo un tinte muy discutible, pero de eso, por supuesto, Infantino no toma nota. Sin duda alguna, este mundial ha superado todas las expectativas. Estadios llenos, 7 millones de personas en los estadios, decenas de millones en las ciudades, en Estados Unidos, en Canadá, en México, miles de millones frente a sus televisores, todos disfrutando del partido con felicidad, con alegría, con paz, y el sueño americano, señor presidente, se hizo realidad. Unimos al mundo.
El sueño americano se hizo realidad, dice Infantino mirando a los ojos a su patrón, Donald Trump, que estaba ahí al lado, muy atento y celebrando cada cosa que decía el presidente de la FIFA. Pero también tuvo oportunidad de decir algunas palabras el presidente de Estados Unidos. También debe estar muy feliz con este mundial, ¿no? Muy arrogante, con todo el público, con esas enormes recaudaciones. Yo me lo imagino un tipo contento. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump en la conferencia de hoy. ¿Qué hacer exactamente? Les dije, lo que deberíamos hacer es que elijan nuevamente a los Estados Unidos de América. Esta vez dejaremos fuera a México y Canadá, pero luego lo que harán, y fui muy amable al incluirlos, es que nos elijan a nosotros. Pero para la próxima vez, elijan a otro, y eso aliviará un poco el enojo, el odio y la tensión de todos. Pero Gianni también tenía otra idea. Dijo que podríamos hacerlo así. China y Estados Unidos para la próxima vez. Los pondremos en el partido China-Estados Unidos para que tengan un vuelo corto y agradable entre partidos. A los jugadores les encantaría eso. Las expresiones de Donald Trump, que ha sido naturalmente una figura controversial en todo lo que tiene que ver con el Campeonato del Mundo. Pero fíjense, la Casa Blanca hoy anotó un punto para la justicia. Porque frente a lo que sucedió con la bandera, las Malvinas son argentinas, que sostuvieron los jugadores, aunque la llevaron espectadores que la lanzaron a la cancha en el momento en que estaban muy presionados por la policía, los jugadores argentinos muestran la bandera y desde la Argentina, su presidente, muy cipayo, más no se consigue, se pone en contra de los jugadores, califica de la peor manera el gesto que tuvieron con esta bandera. Messi y los demás jugadores de la selección argentina. Y también medios de comunicación, particularmente lo que yo considero personalmente la mafia nacional de la Argentina, que es el Grupo Clarín, también atacando a los jugadores y que se haya colocado esta bandera para que la vieran 1.000 millones de personas. Se calcula que ese es el número de telespectadores que tuvo el Campeonato del Mundo. De pronto empiezan a decir cuáles serán las sanciones para la Argentina. ¿Y qué dice la Casa Blanca? Esto es muy, pero muy importante y muy valioso para las discusiones de los próximos días. Were Argentina's players wrong to use a World Cup stadium to claim sovereignty of the Falkland Islands, which is territory of your great ally, the United Kingdom? And should those Argentina players who politicized a World Cup match be banned from playing in the final? Look, we believe in our First Amendment rights here in the United States of America. I think this is going to be an unbelievable final, right? When you think about Argentina, the incredible comeback that they were able to, to make on the English team, who was really good. A lot of people thought this would be the year finally after 60 years that England would make a final. They'd have to wait until 2030 or later. But, Messi is one of the greatest of all time. And in terms of the ability, the opportunity to be able to make, those statements, they have the ability to do that in the United States of America. ¿Qué pensarán en el gobierno argentino después de esta declaración de la Casa Blanca? Al hombre que veíamos es la figura que tiene el gobierno puesto dentro del control de la Copa del Mundo. Es ni más ni menos que la palabra del gobierno en estos temas. Que los británicos pataleen es comprensible. Ellos son piratas del mundo, han robado todo y lo creen suyo. Hasta sinceramente podría decirse. Pero la controversia está planteada históricamente y por supuesto que tiene razón la Argentina. Mire el mapa nada más. Recuerde los antecedentes de cuando los ingleses llegan en 1833 a Malvinas. Estaba como argentino ese territorio y no hay nada más para discutir. Pero los británicos pusieron el grito en el cielo, que íbamos a tener la soberbia, la ironía inglesa frente a la bandera que colocaron los jugadores. I guess we can let the Argentinians just shout a bit. It's not going to change anything, is it? Here's the thing. When you've got youth unemployment as high as it is in Argentina, when you've had inflation in triple figures, when you've had such difficulties, I mean, football's all they have. I like to think that we have some other things going on in our lives. I bet, yeah. You see the sort of victory parades down the centre of the cities and all the rest of it, and it's like, yeah, of course they can do big victory parades. None of these people have jobs. I mean, that's literally all they have in their lives is football. Well, I like to think that in Britain we've got some other things to celebrate as well. Decir algo también. Bueno, esta vez lo que
desde Gran Bretaña piensan, y lo dicen con sinceridad, por supuesto, con una particular arrogancia. Eso de lo que acusan a los jugadores argentinos por haber puesto la bandera a nombre de su pueblo. La bandera la llevaron los hinchas, estaba allí, y los jugadores tomaron la bandera. Mal hubieran hecho en despreciar la bandera y no conectarse con eso. Guapos como son en la cancha, lo son también en la vida. Sigue el tema de Malvinas y nosotros vamos a recuperar una parte de la historia que nos vincula con Brasil, cómo el pueblo brasileño en aquel momento, comienzos de los años 80, buscaba ser parte de una guerra que algunas mentes alocadas habían decidido. 1000 brasileiros já se alistaram como voluntários para lutar ao lado da Argentina. Eu acho que nós devemos, pelo menos, compartilhar com eles. São um país irmão. Se apresentar como voluntária? Voluntária. Por quê? Porque eu quero contribuir de alguma maneira, né? Porque, acima de tudo, eu sou sul-americano. E os argentinos também. Você não tem medo de morrer, não? Nunca tive. Então, isso, vamos lá tentar combatê-los. E você, o que você acha? Eu vou porque eu não tenho medo de perigo, por isso que eu vou. Más allá de la voluntad de esa enorme cantidad de brasileños, cerca de 3.000 que se habían anotado para ir como voluntarios, el gobierno de ese país no les permitió participar de esa guerra. Pero no era el único pueblo. Nosotros como argentinos conocemos también mucho de la solidaridad del pueblo peruano en aquel momento, pero también desde Venezuela se dieron muchas muestras de solidaridad y apoyo a la guerra que tenía como uno de los protagonistas a la Argentina. ¡Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Luchar! ¡Luchar hasta vencer! Compañeros, que la televisión europea ¡abajo! ¡Iglesias al carajo! ¡Gracias, Venezuela! ¡El pueblo argentino! Ciertamente es impresionante, me emociona la solidaridad de Venezuela en 1982. No me acordaba, sabía que Venezuela estuvo presente, pero no de esta manera. Era puro pueblo con la Argentina, con las caravanas, con las banderas, con las inscripciones en las paredes. Más adhesión no se puede pedir. Ahora que Venezuela necesita de la solidaridad, cada vez más podemos comprobar cuánto la merece. Nos vamos a ir a la pausa justamente hablando de solidaridad. Vamos a hablar de mensajes que llegan desde Honduras y Colombia hacia el pueblo venezolano.
envío un mensaje de solidaridad a la gente de Venezuela. Son nuestros amigos y realmente nos sentimos conmovidos por la situación del terremoto que está pasando y pues ponemos en oración y ayudar al pueblo hermano. Les enviamos un fuerte abrazo a todas esas personas venezolanas, a nuestros hermanos venezolanos que están pasando dificultades, pero como hermanos nos solidarizamos con ustedes y un abrazo fuerte, compañeros. Que desde Colombia los pensamos mucho y que hay no solo cadena de oración, sino una cadena de solidaridad muy importante que ha sido espontánea de la ciudadanía. Tengo muchos amigos en las redes sociales tratando de apoyar de distintas maneras y nada, mucha fuerza y sé que de esta se van a recuperar. Les quiero transmitir la esperanza, hay por qué luchar por una mejor humanidad, por demostrar que los latinos somos fuertes, guerreros y tenemos ganas de salir adelante.嗯，亲爱的委内瑞拉朋友们，对于这次灾情给你们带来的伤害，我表示非常的难过。但是我们中国也曾经遭遇过汶川大地震，强震给人们带来了内心的伤痛。但是我希望你们可以从阴霾中走出来。来自世界各地的人们会给你们带来鼓励，给你们带来问候。最近我们了解到委内瑞拉正在遭受一场重大的地震灾难，我仅代表个人向委内瑞拉政府和全体受灾人民群众表达最痛苦的哀悼，然后以及慰问。我希望在委内瑞拉政府民警和全体人员志愿者的帮扶下，能够尽快恢复。Для меня Венесуэла еще с раннего детства была удивительной и даже волшебной страной. Такой она казалась и до сих пор такой кажется. И поэтому та беда, та трагедия, которая случилась с вами в этом году, она отзывается очень остро, отзывается состраданием в сердце. Мы, советские люди, очень хорошо помним, что такое землетрясение, что такое беда. А еще хорошо знаем, что такое взаимовыручка, то, чего так не хватает в нынешнем мире. Дорогие венесуэльцы, переживите эту беду, эту трагедию, станьте сильными еще больше, и пусть эта беда никогда больше не постигнет вашу прекрасную землю. Сил вам! Mensajes fraternos desde China, desde Rusia. ¿Cuánto lo merece Venezuela? Justamente por lo que antes habíamos expresado y por muchas veces que hemos hablado de cómo el pueblo venezolano fue solidario con otros países. Ahora le toca al mundo, todo el planeta, le hace llegar a Venezuela sus condolencias. Piensen que hoy se ha superado el número de 5.000 fallecidos, que hay 16.000 personas heridas, que fueron rescatadas, y esta es la maravilla, en episodios, muchos de ellos milagrosos, por rescatistas que vinieron de 30 países, más de 6.000 personas. La Guaira, el lugar donde se produjo el epicentro más doloroso para toda Venezuela. Pero Venezuela recibe el mensaje de renacimiento que le envía todo el mundo. Estamos con Venezuela, acompañando tanto pero tanto dolor, que con cada fallecido crece, por supuesto, y con cada rescatado, hasta hace unos días, nos traía toda la esperanza de la que somos capaces de tener los seres humanos. Solidaridad con Venezuela, fraternidad con ese pueblo que sigue luchando y dando un ejemplo maravilloso de resiliencia y de entrega hacia el futuro para buscar su recuperación. Vamos a escuchar testimonios de sobrevivientes de esta desgracia ocurrida el 24 de junio. Esa torre, como tú la ves, ahí donde yo vivo.
Diego no solo vivía en uno de los 196 edificios del moderno urbanismo Hugo Chávez, ubicado en Catialamar, zona cero del doble terremoto en La Guaira. También ayudó a construirlos. Trabajó como obrero. ¿Qué tenían aquí? Bueno, todo, panadería, bodega, parque, todos los servicios, internet, todas esas cuestiones que se pueden beneficiar, pues, ¿me entiendes? Era como un urbanismo muy grande y muy bello. Nos habían abierto también una sucursal del banco no, de Farmatodo, teníamos todo cerca. A la hora de alguna emergencia, de buscar algún remedio, una broma, a cualquier hora subíamos al ¿cómo se dice? Al Farmatodo, podíamos bajar al hospital, estábamos como quien dice, muy como quien dice cómodos entre lo que cabe. Lamentablemente, bueno, es un siniestro natural que nadie nos preveníamos a esto. Lo tenían todo. Era una pequeña ciudad. Guarderías, colegios, centro de salud, iglesia, todo. Todo pensado para dignificar a los pobres. Cuando me dan la llave me dice, y me costó para abrir la puerta porque yo todavía estaba nerviosa, yo quería entrar y los nervios no me dejaban, y yo quería entrar y no me hasta que por fin abrí. Cuando abrí aplaudieron todo de emoción, eso fue algo bonito y hermoso. Me sentía muy contenta. Tenían hasta una radio comunitaria. Oscar escucha con atención a una psicóloga que le ayuda a superar lo que ocurrió. No acepta que politicen la tragedia que han lutado a miles y hayan sembrado la matriz de opinión que la misión vivienda fue mal construida como para sentenciarlos a la muerte. Imagínate esos bloques que tienen ya como más de 60 años y se cayeron. O dicen a la gente, no, esto está mal construido. No, lo que pasa es que la magnitud del terremoto fue demasiado. Y no soportaron los apartamentos y colapsaron. Esa es la verdad que hay. Pero para usted significó esperanza. Claro, una esperanza, un cambio de vida. ¿Bien? El doblete sísmico dejó sueños inconclusos y esta escena de las residencias Hugo Chávez se repitió en construcciones privadas. 80% eran edificios no gubernamentales de inclusión social. Los ojos no alcanzan ver la magnitud. En una misma cuadra, uno tras otro en cascada fueron cayendo. Moisés, haciendo honor a su nombre, se salvó de los terremotos. Quedó solo. Esto es lo que queda del edificio de 10 pisos donde estaban su mamá y su querido hermano. El doble terremoto no distinguió nunca de si tenías dinero o no, de quién eras o qué no. Hubo muchos afectados, por ejemplo, el edificio del Molino, el que está por allá. Vivía gente que tenía mucho dinero, gente que era dueña de cosas grandes aquí en La Guaira, y inclusive fallecieron muchísimas gente. El terremoto nos demostró que en menos de un minuto se puede acabar todo. O sea, en menos de un minuto yo perdí tantas cosas, perdí tantos recuerdos, tantas personas, perdí a mi familia completa, a los que siempre estuvieron para mí. Lo más importante que para mí fue mi hermano, que fue como mi segundo papá. Cuando mi papá falleció, él fue el que durante un gran tiempo estuvo para mí, el de que durante un gran tiempo me guió y me apoyó en muchas cosas y en todo lo que quise hacer. Y bueno, que ya no está aquí es muy raro, pero me queda su recuerdo, me queda todo lo que me enseñó, todo lo que él me dijo siempre, y así voy a vivir como él siempre me motivó a hacerlo, trabajando y luchando por lo mío. Y sí, no distinguió entre ricos o pobres, que fueron reivindicados con viviendas y escribieron historias de inclusión que la naturaleza se llevó. Madeleine García, Telesur, La Guaira, Venezuela. De la palabra de los sobrevivientes a los mensajes de la audiencia. Con el hashtag Estamos con Venezuela recibimos sus mensajes y lo compartimos aquí en Telesur. Dios bendiga a la abuelita, adulto mayor. Fue beneficiaria con la gran misión vivienda. Solo en socialismo. Dios nos dé fuerzas. Venezuela renace. Nos caímos, pero nos levantamos, nos limpiamos y seguimos adelante. Hasta universidad hay en ese urbanismo. Sí, tienen una radio comunitaria, cámaras en los edificios y hasta una línea interna de carros. Mi abrazo cargado de amor, solidaridad, mi abrazo fraterno.
Diego Prieto Hernández es uno de los intelectuales más importantes de México. Ha dirigido, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cosa que hizo hasta el año pasado. Sí. Y fue uno de los hombres que tenemos entendido estuvo más en el cargo. ¿Pero qué abarca esa condición de director del instituto? Bueno, mira, Víctor Hugo, el INA es sin duda la institución cultural más importante, ocupada sobre todo del patrimonio cultural, arqueológico, histórico y antropológico. El INA tiene un gran cuerpo de investigadores, antropólogos, arqueólogos, lingüistas, arquitectos, historiadores del arte, pero también maneja una infraestructura patrimonial inmensa, 194 museos, alrededor de 170 zonas arqueológicas diferentes y una gran cantidad de centros de cultura, acervos documentales, acervos en materia bibliográfica, y también cuenta con el acervo de documentos antiguos o códices virreinales o prehispánicos más importante que hay en este país. Si decimos Teotihuacán, es parte el de INA, eso. es parte si decimos del el INA. Museo Antropológico, que es quizás el del más INA. prestigioso que Sí. se menciona en el mundo también. Sí, pero yo ya he dejado esa tarea Bueno, apasionante. pero es importante saber que tuvo todo eso a cargo. Chapultepec también. El castillo de Chapultepec también, por supuesto. El Museo del Templo Mayor, por supuesto. Y también podríamos mencionar el Museo de las Culturas del Mundo, ahí a la vuelta del Palacio Nacional, en la calle de Moneda, donde se expresa la diversidad cultural del planeta entero. ¿Qué hacemos con el prejuicio de que personas tan ilustradas no tienen mucha relación con el fútbol? ¿Cabe Bueno, para usted? Pues yo no soy experto en fútbol, Pero le pero me gusta. divierte, me gusta, me apasiona en algunos momentos, sobre todo ahora que nuestra selección avanzó considerablemente y que estuvimos muy animados porque realmente se entregaron en la cancha. Pero además también soy consciente de que nuestras culturas originarias en su diversidad pues fueron probablemente las primeras que jugaron a la pelota. En México se juega a la pelota desde hace por lo menos 3.500 años. Hay pelotas que ahora mismo se exhiben en el Templo Mayor que proceden de el Manatí al sur de Veracruz y que datan de hace poco más de 3.000 años. Es decir, toda esta idea del juego de pelota, que al mismo tiempo es un juego y es un ritual de vida, es un ritual propiciatorio para que la humanidad pueda seguir existiendo en la tierra misma, pues es antiquísimo. En México, Víctor Hugo, Alexis, hemos identificado cerca de 2.000 canchas de juego de pelota. Alrededor de 1.500 son visitables. Cantona, solo una ciudad prehispánica, cuenta con cerca de 30 canchas de juego de pelota. Chichén Itzá cuenta con una de las canchas más grandes. Aquí cerca, en Xochicalco, en el estado de Morelos, hay una cancha muy grande. Y bueno, pero ahora el tema es esta continuidad que representan las culturas mexicanas, porque a mi espalda tenemos la cancha de juego de pelota contemporáneo más grande Más de emblemática, este país y una de claro. las más grandes del mundo, donde creo que debieron de haber programado más juegos del Mundial para aprovechar esta infraestructura tan bella. Es decir, canchas de juego de pelota en este país son parte de nuestra arquitectura y de nuestro patrimonio. Y por eso ahora me ocupo, Víctor Hugo, Alexis, de un tema muy interesante, que es el de las culturas vivas, el patrimonio vivo de México y la construcción de diálogos interculturales. Por ejemplo, en el Museo Nacional de Culturas Populares, que está en Coyoacán, que es un museo que ya tiene toda una tradición y que habla precisamente de esta vitalidad de las culturas contemporáneas en su diversidad, sobre todo las culturas originarias, pero también las afrodescendientes o las culturas mestizas. Estamos presentando una exposición muy linda que se llama Cuerpos y Canchas. México juega a la pelota,
donde hablamos un poquito del balance de esta continuidad de los juegos de pelota que se siguen jugando, juegos mesoamericanos de pelota. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el ulama. El ulama es un juego que se practica en el sur de Sinaloa. Hay 3 tipos de ulama: ulama de cadera, ulama de antebrazo y ulama de paleta. Tenemos la pelota mixteca, que se juega con una manopla, muy hermosa y muy interesante para poderle pegar esa pelota tan dura que es de hule. Pero también tenemos la pelota purépecha, que se juega con una pelota hecha de fibras naturales que frecuentemente se puede prender. Es decir, la pelota, para ser aún más espectacular, se enciende para que se juegue con esa pelota incendiada. Y también en el norte, los rarámuris tienen la carrera de bola, o el juego de bola, que es una carrera en donde los jugadores van empujando la bola a ver quién la lleva más lejos. Porque los tarahumaras, los rarámuris, son un pueblo corredor por naturaleza, corren cientos de kilómetros. Entonces estamos en esto. Se asoma al fútbol con esa mirada, con la mirada de ver las culturas, las expresiones de los pueblos, la diversidad, o lo ve a través del juego en sí. Yo lo veo a través del juego en sí, pero también asumo que este juego tiene una suerte de componente ritual, en donde en el partido recreamos identidades, recreamos, digamos, este juego de contrarios, recreamos la dialéctica del mundo, ¿no? Que es siempre estar en esta unidad, en esta competencia, en esta confronta de contrarios, pero que finalmente es lo que hace a la vida. En ese sentido me encanta disfrutar el juego, no así a la burocracia de la FIFA. Vamos a compartir un informe que habla de este mundial como el mundial más político de la historia. Mientras se juega el Mundial, Estados Unidos mantiene agresiones políticas, económicas y militares contra gobiernos y pueblos soberanos. Podemos pensar que se trata solamente de una cuestión netamente deportiva, sino que la política se involucra una y otra vez con estos eventos multitudinarios a nivel mundial, por supuesto, ¿no? Y generan también tensiones y cuestiones diplomáticas inclusive. El precio de las entradas para la final en el MetLife Stadium llega a $39.000 sin contar la reventa. En un mundial de fútbol masculino, a medida del supremacismo blanco estadounidense, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anticipó cuál sería la postura de México al entregar su boleto para el mundial a una joven indígena. Un gesto simbólico también presente en las salas del Palacio de Gobierno. Esta sala de mujeres forma parte de la iniciativa de la primera presidenta mujer que tiene este país, México, luego de 200 años de democracia y de tener únicamente presidentes varones. Las mujeres siempre hemos sido la mitad de la población, sin embargo, no se ha visto reflejado de la misma manera en la historia oficial. Uno de los signos políticos del Mundial fue la visita de la selección mexicana al Museo de Antropología antes de las competiciones. A diferencia de otras naciones que sufrieron el completo apagamiento de su historia por la colonización, México cuenta con 2000 años de historia retratados por Diego Rivera en el Palacio Nacional. Rivera, al ser partidario del socialismo, veía la historia como la interpretaba Carlos Marx, es decir, que ésta iba avanzando a través de las revoluciones y la eventual construcción de una utopía comunista aquí en México, que eso era lo que Diego Rivera esperaba. Ante un fútbol cooptado como aparato de las opresiones, la política sale a la cancha por la soberanía de Malvinas, cuando Lamine Yamal denuncia el racismo europeo o cuando Mbappé critica el impacto de los fast food y el endeudamiento de familias por las apuestas digitales. Aunque la FIFA lo niegue, el Mundial fue, es y será un escenario político. El 2026 deja manchas sobre el fútbol, pero también resistencias. Ignacio Lemus y Julia Nassif. Comprenderán ustedes que estamos perplejos por esta historia que don Diego nos está refiriendo sobre la historia de la pelota. Miles de años para que lleguemos al Azteca, a ese partido inolvidable de Inglaterra y México, también jugado por México.
o para sentir a México parte tan importante de este campeonato del mundo. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos hablando desde este lugar del asombro que nos permitimos tener frente a nuestro ilustre visitante. Enseguida volvemos. Le agradezco a la vida haber tenido la oportunidad de conversar en este año al menos unos minutos. Soy Segovia Victoria, vivo en Manzanares, Argentina. Yo soy Jorge Ernesto Angulo Leiva, periodista y narrador comentarista deportivo cubano. Y el gol de mi vida fue en el último torneo de gimnasia artística, que la que organizó el torneo no me nombraba, pero en el último segundo me dijo, y en primer puesto, Victoria Segovia. En abril de este año vino a La Habana Víctor Hugo Morales a propósito del coloquio Patria y allí lo pude entrevistar. Recuerdo algunas confesiones como el surgimiento de esa frase típica del ta, 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 gol, entre otras historias muy interesantes que me contó en esa conversación. Víctor Hugo, a quien siempre he tenido como el más grande relator en español de todos los tiempos, en ocasiones incluso he soñado que estoy en un estadio narrando junto a él algún partido de la Copa del Mundo, y le agradezco a la vida haber tenido la oportunidad de conversar en este año al menos unos minutos. La pelota no se mancha y se empieza de... Mi gol de vida es la consigna. Los invitamos diariamente a que nos manden su mensaje, aquello que nos emociona, que es algo que alcanzamos, que soñamos, que también es parte de un sueño cumplido. En esta ocasión vamos a premiar a Jorge Augusto Angulo Leiva, quien nos hablaba desde Cuba. Aquí está la convocatoria para usuarios y usuarias para que nos cuenten ese logro que nos enorgullece. Es muy sencillo participar grabando un video, subiendo una foto. Como decíamos, el premiado en este caso, fíjense el premio que se lleva, ahí está el hombre ganador del día de hoy. ¿Hay un gol de vida en su vida? ¿Cuál sería? En mi vida, pues probablemente algún gol que metí cuando estaba en tercero de preparatoria, porque era yo malísimo jugador de fútbol. Siempre estaba en la reserva. Pero en esa ocasión estábamos jugando el equipo que estábamos en el área de ciencias sociales, que era el más malo, con los del área de físico-matemáticas, que era el mejor. Íbamos empatados y me toca meter el gol con el que ganamos. Entonces, pues para mí fue un encanto. Estoy feliz por haber logrado ese triunfo increíble, porque el fútbol también tiene esto. Es un juego en el que los débiles pueden ganar, ¿no? Siempre que no les hagan trampa, ¿verdad? Pueden ganar los débiles, y en ese sentido... ¿De número 8? ¿De número no 7? sé si en esa época no registraba yo muy bien si había número. No, pero simplemente... estaba más cerca del arco rival. No, yo estaba más bien en la defensa. Por eso pero había que ir a correr para meter el gol. En esa época jugábamos más bien a todos sobre la pelota, ¿no? No teníamos ninguna clase de estrategia. ¿Qué crees que es el fútbol, el deporte en general para los mexicanos? Yo creo que los mexicanos somos un conjunto de culturas que jugamos mucho. Nos gusta jugar, nos gusta la diversión, y también nos gusta a veces mirar la vida en serio, pero como juego. Por eso creo que hemos podido resistir tantas infortunios, ocupaciones, invasiones, momentos de enorme opresión sobre la gente, sobre los pueblos, y siempre jugamos, siempre bromeamos, siempre hacemos fiesta, de acuerdo a las diferentes matrices culturales que tenemos, pero sin duda alguna, supongo que otras naciones también, somos un pueblo muy juguetón. ¿Y cómo evalúa el papel del pueblo mexicano en esta Copa del Mundo? Yo particularmente no conocía México, Víctor Hugo ya había venido en otra ocasión, pero todos los que estamos acá nos sentimos muy abrazados, muy queridos,
muy mimados y al mismo tiempo nos conectamos mucho con la cultura. Se nota un pueblo orgulloso de su origen y de su diversidad. Yo creo que sin duda alguna somos un pueblo muy hospitalario. Parte de los valores de nuestras culturas originarias tienen que ver con la hospitalidad. Somos pueblos hospitalarios, somos pueblos que reciben a los demás como hermanos. Un poco por ese error, Moctezuma recibió a Hernán Cortés y lo llevó a su casa, sin saber lo que iba a ocurrir poco después. Pero de todas maneras creo que debemos valorar ese espíritu hospitalario, ese poner en el centro la comunidad. Y por supuesto que qué bueno que Víctor Hugo ya conoce esta cancha histórica, que tenemos una afición increíble, una afición que por supuesto se vuelca ante todo hacia México, pero que también sabe apoyar a los hermanos latinoamericanos, que también sabe apoyar a los equipos que en general los mexicanos tratamos de estar del lado de los más desfavorecidos, como ahora lo estamos haciendo en esta transformación que ocurre en nuestro país venturosamente. Qué interesante que la protagonista que da continuidad a ese sentimiento político que claramente usted expresa, va a ser un episodio político interesante de observar, invitada por Donald Trump a ver la final del Campeonato del Mundo. Usted se refería a este tiempo de Sheinbaum, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. A todo este cambio que inicia desde 2018, que se refrenda en el 24 con nuestra primera mujer presidenta. Ella es una mujer de enorme capacidad técnica y política. Y por supuesto que qué bueno que puede estar ahí acreditando que México también fue sede del Mundial y que sin duda, lo afirmo yo como mexicano, pero yo creo que casi todos los países fue la mejor sede. Don Diego Prieto Hernández, ha sido un honor conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. De verdad. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias. Y ojalá me inviten a otros programas. Sí, lo tendremos muy en cuenta. Ya nos quedan pocos días. Ya quedan pocos pero días. Volveremos. Sí, volveremos. Nosotros nos vamos a ir como cada día con Fútbol con Pimienta y nos encontraremos mañana. Si Dios quiere. Mundial 2026. Se acerca un fin de semana con 4 protagonistas. Primero, Inglaterra y Francia, que disputarán el bronce, la triste tercera plaza, la medalla de consuelo que ninguno deseaba. Y el domingo 19, la final más esperada, por la medalla de oro Argentina contra España. La actual campeona del mundo, la de épicas remontadas contra el equipo español de Lamine y de Oyarzabal. Scaloni y De La Fuente mirándose cara a cara, los dos equipos soñando llevarse la copa a casa y diciendo con nosotros, la pelota no se mancha. Primero disfrutaremos del duelo Francia-Inglaterra, los Dembélé y Mbappé contra los Kane y los Bellingham, un tercer puesto que sabe a victoria poco hecha. Un sábado muy europeo, sangre francesa e inglesa intentando levantar lo que de orgullo les queda. Pero sin duda el domingo será el juego más intenso. Con todo el mundo pendiente volverá Messi al terreno. Su última Copa del Mundo, su bicampeonato en juego. El pibe de piernas cortas que llevó el fútbol tan lejos. El morocho rosarino que no parece estar viejo para asistencias y goles, desmarques, córneres y centros. Y enfrente, Lamine Yamal, tan joven y tan completo, con ganas de consagrarse y acallar a los incrédulos. Y Rodri en el mediocampo. Y Unai Simón, qué portero. Previsiones, imposible. Al menos yo no me atrevo. Las apuestas dan a España un 52%, pero con Messi y Lautaro, De Paul y Cuti Romero, yo no me atrevo a decir favorito en este pleito. ¿Y si Argentina remonta? ¿Y si entra Merino luego y mete el gol del empate en el tiempo de descuento? ¿Y si van a los penales? ¿Y si aciertan los porteros? Ahora mismo todo es cábala, romanticismo y deseos. La verdad, solo el domingo en el terreno del juego. Lo que no podrán negarme es que es un final poético, un duelo entre dos gigantes, a la vez lírico y épico. ¿Que si tengo un favorito? Por supuesto. Inclusive ya lo dije. Tendrán que escuchar de nuevo. Está dicho aquí entre líneas, o mejor dicho entre versos. Ya dije el campeón del mundo y el domingo lo sabremos. La pelota no se mancha. ¿Cuánta razón tienes, Diego?